Namaste, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia, en este encuentro sobre cómo controlar la mente en tiempos de crisis, algo muy importante para todos nosotros, creo que muy útil para todos nosotros. Y pues bueno, vamos a hacerlo desde el conocimiento del yoga, que es lo que pues principalmente me ha abocado a estudiar, a practicar desde hace 25 años. Y pues lo que también personalmente me ha servido para gradualmente, esto es un proceso, poder controlar la mente, poder controlar los sentidos, poder dar un cauce apropiado a las emociones. Entonces, en primera instancia, voy a hacer un mantra invocando las bendiciones de mis maestros espirituales, quienes me han entregado este conocimiento del yoga para mi sanación y para ayudar a sanar a los demás. Om Gyana Timirandasya Gyanan Gyana Shalakaya Chatsuru Militan Yanatasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la oscuridad de la ignorancia, pero mis maestros espirituales han abierto mis ojos a través de Divya Gyan, del conocimiento divino, y por lo tanto les ofrezco a ellos mis más humildes y respetuosas reverencias. ¿Cómo controlar la mente en tiempos de crisis? En primera instancia, empecemos por definir qué es una crisis. Entonces, los diccionarios nos dicen que la crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso, situación difícil de una persona o de una cosa, cambio profundo. Acá ya se empiezan a colocar más interesantes las definiciones: cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o situación, o en la manera en que estos son apreciados. Y pues la definición que más me gusta, la palabra crisis, en japonés Kikai, está compuesta por dos caracteres, y uno de los caracteres significa peligro y el otro significa oportunidad. Entonces tiene crisis ambas definiciones. Puede ser un riesgo, un peligro, pero también puede ser una oportunidad. Los japoneses siempre intentan buscar formas de buscar algún beneficio ante las situaciones difíciles. Y pues la idea es que no lo apliquen solamente los japoneses, sino que todos entendamos que detrás de una crisis o una situación grave o una situación difícil hay una oportunidad y hay una enseñanza que nos da la vida. Por lo tanto, tenemos que entender que detrás de todo lo que pasa hay un propósito, hay una enseñanza, y depende de en dónde nos paremos, si nos paramos en el punto de vista de la víctima, si nos paramos en el punto de vista del victimario, si nos paramos del punto de vista del aprendiz, pues vamos a entender que detrás de todas las crisis, si somos aprendices, hay una oportunidad para avanzar en nuestra práctica espiritual, para avanzar en nuestra relación con el Ser Supremo y para ayudar a los demás. Ahora, ahorita estamos en campaña política en Colombia, y pues podemos ver que entonces muchos políticos están en campaña de turno y entonces empiezan a dar frases: en mi gobierno este país va a ser mejor, en mi gobierno en la ciudad voy a acabar con la delincuencia, en mi gobierno va a haber mejores vías y transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues sería muy bueno que tuviésemos una mejor calidad de vida, un mejor aire, una mejor convivencia. Todos lo añoramos. Pero por otra parte, dentro de la filosofía de los Vedas están descritas las características para cada una de las eras. Y en este momento estamos viviendo una era que es llamada Kali Yuga, caracterizada por la pérdida de valores, por la pérdida de la integridad de los seres humanos y por el deterioro. Y en el Srimad Bhagavatam, que es un texto de profundización dentro de la práctica del Bhakti Yoga, en el canto 1, el capítulo 1, el texto 10 dice: oh gran sabio, en esta era de Kali, la era de hierro, los seres humanos tienen una vida corta, se disminuye la duración de la vida. Entonces, esto que están haciendo de la reforma en relación a las pensiones, en realidad es un engaño, porque están diciendo que la gente tiene mayor expectativa de vida, pero realmente ni tiene mayor expectativa de vida ni tiene mejor calidad de vida. Y pues lo podemos ver que incluso nuestros abuelos vivían más longevos, eran más fuertes. Las mujeres de hace
50 años podrían tener 10 hijos y puedan mantenerse hasta el fin de sus días, pero en este momento tanto los hombres como las mujeres hemos perdido la fuerza física debido pues a la mala calidad del aire, debido a la mala alimentación, debido a que ya no se consigue fácilmente comida orgánica, etcétera. Además de esto, en esta era los seres humanos son o somos pendencieros por cualquier mínimo detalle, estamos buscando camorra, estamos buscando conflicto, estamos buscando pelea. Manda su manda, mata yo. Los seres humanos son de naturaleza perezosa en esta era. No nos gusta el trabajo duro, queremos ganárnosla fácil. Y por otra parte, somos mal dirigidos. ¿Por qué? Porque en el Srimad Bhagavatam, en el 12º canto, se explica que en Kali Yuga los gobernantes son saqueadores. Entonces, en cambio de cuidar el pueblo, cuidar los recursos, se encargan de mirar entonces cómo pueden aprovecharse del erario público y cómo pueden utilizar la posición de gobernantes para saquear los pueblos. Y pues esto es algo que está pasando en todos los países del mundo prácticamente. Además de esto, entonces las personas en esta era siempre están perturbadas, siempre están perturbadas. ¿Por qué? Porque precisamente ya no se practican técnicas del control de la mente, técnicas del equilibrio interno y técnicas de poder conectarnos con el ser. Entonces, ese es el panorama, esa es la característica de la era actual. Y pues hace 3 años fue toda la situación con la pandemia y ahora entonces después viene la guerra en Ucrania y ahora viene la guerra en Jerusalén y después va a venir algo más, pero la característica de esta era. Y en ese orden de ideas les invito pues a que no dejemos nuestra autonomía en manos de los políticos o en manos de las diferentes instituciones en este mundo, sino que tenemos que retomar nuestra autonomía. ¿Por qué? Porque de nosotros depende el cambio más que de los demás. Y si nosotros tenemos una mente enfocada, tenemos unos sentidos en balance, tenemos buenas relaciones con las personas que nos rodean, de ahí en adelante podemos construir un mejor futuro. Y por esto, en relación a retomar nuestra autonomía y hacernos partícipes de nuestro proceso de sanación integral, en el Bhagavad Gita, que es en nuestra escuela de yoga, nuestro texto filosófico fundamental, en el capítulo 4, el texto 42 dice: todas las dudas que han surgido en tu corazón debido a la ignorancia, a la oscuridad, deben ser cortadas con el arma de el conocimiento espiritual. Armado con el yoga, con las herramientas que te da la práctica del yoga, levántate y pelea. Pero más que ir a pelear contra el otro o decir el otro es mi enemigo, más bien tengo que pelear contra mis propios condicionamientos internos que no me permiten ser feliz, que no me permiten estar en balance, que no me permiten estar en armonía. Entonces el día de hoy les voy a explicar algunas técnicas que nos van a ayudar a mantener ese balance, a mantener ese equilibrio y a mantener esa armonía. ¿Por qué debemos controlar la mente? Para aquel que ha conquistado la mente permanecerá como el mejor de los amigos. Pero para quien no lo ha hecho, la mente permanecerá como su peor enemigo. Y pues a nadie le gusta tener un enemigo, y menos si ese enemigo vive dentro de nuestra propia casa. Y en los Vedas se describe que este cuerpo, Shnavadvara, es la ciudad de las 9 puertas. ¿Cuáles son las 9 puertas? Los ojos, las fosas nasales, los oídos, la boca, el órgano genital, el ano. Por allí estamos interactuando con el mundo, está entrando, está saliendo información. Y dentro de esa ciudad de 9 puertas, entonces mora el ser, mora el Atman. Y si dentro de esta ciudad de 9 puertas, que también está incluida la mente se vuelve nuestra aliada, entonces la mente nos va a dar ideas brillantes para poder crecer, para poder madurar, para poder desarrollar amor, para poder trabajar, para poder servir. Pero si la mente está en un estado fuera de control, mudja, entonces la mente se va a convertir en un enemigo que nos va a hacer la vida imposible. Y pues miremos hasta dónde puede llevar una persona a la mente. Hay personas que se suicidan,
hay personas que terminan esquizofrénicas, que terminan con paranoia. Hay muchas personas en este momento sufriendo de crisis de depresión. Hay miles de personas en el mundo, millones de personas en el mundo medicadas psiquiátricamente por diferentes problemas mentales. Entonces, en sí la mente no es buena o es mala, es la relación que tenemos con ella y si la utilizamos apropiadamente o si no la utilizamos apropiadamente. Y esto es uno de los puntos importantes en los cuales pues el señor Krishna nos exhorta a que controlemos la mente, a que demos un buen uso a nuestra facultad mental. Ahora entonces, ¿cómo lo podemos hacer? La mente es la board del computador. Entonces, siempre le digo a mis estudiantes, si de repente a ti se te dañó una tecla del computador y tú lo llevas a arreglar un hilago y le dices al técnico se me dañó una tecla, él simplemente cambia la tecla y lo arregla. No va a haber mayor problema. Pero si tú le dices al técnico no me está funcionando el computador y él lo analiza y dice se te quemó la board del computador. Y tú le dices, ¿qué tan grave es eso? Y dice, es tan grave que es mejor que compres otro computador porque va a ser hasta más costoso mandar a traer la board que comprar un computador nuevo. Y eso es la mente. La mente es la board del computador. De que funcione la mente apropiadamente, entonces va a depender que funcionen los 5 sentidos de adquirir conocimiento, la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto y los 5 sentidos de trabajo, que dentro de los Vedas no son 5 sentidos, son 10 sentidos. Entonces está el habla para comunicarnos, las manos para agarrar, están los pies para desplazarnos, está el órgano genital para reproducirnos y está el ano y el aparato urinario para excretar. Entonces, si nosotros tenemos bien la board, tenemos bien la mente, todo el sistema, todo el computador va a funcionar apropiadamente. Pero si la board no funciona bien, no vamos a dar un buen uso a los sentidos, no vamos a dar un buen uso a nuestra inteligencia, no vamos a dar un buen uso a nuestra capacidad como seres humanos. De nuevo, estamos mirando por qué es tan importante el controlar la mente y cómo lograrlo a través de diferentes técnicas que nos plantea el yoga en este caso. Ahora, ¿cuáles son entonces estas técnicas para controlar la mente y no ser controlados por ella? En la filosofía del yoga hablamos de dos tipos de personas, una llamada Goswami y la otra llamada Godasa. Go significa sentidos, ya explicamos, 5 sentidos de adquirir conocimiento, 5 sentidos de trabajo y el 11º sentido que es la mente. Y por otra parte tenemos entonces Dasa que significa sirviente. Un Godasa es una persona que solo vive para satisfacer sus sentidos. Solo vive para satisfacer su lengua, solo vive para satisfacer su oído, solo vive para satisfacer los impulsos mentales, solo vive para satisfacer su órgano genital y se vuelve se convierte en un esclavo de los sentidos. Y por otra parte, que es la idea dentro de la práctica de yoga, hay un Goswami. La palabra Go, sentidos, y la palabra Swami significa amo. Entonces, ¿qué es un Goswami? Un Goswami es quien es el amo de los sentidos, quien controla los sentidos, quien controla la mente y quien los utiliza apropiadamente para la conexión con el ser y para su balance físico, mental, emocional, etcétera. Entonces, hay unas técnicas que han planteado los grandes sabios. Esto es toda una ciencia, ¿sí?, que se fundamenta en los Vedas, que ha sido desarrollada hace miles de años, a través de la cual los yogis han podido controlar la mente por medio de la meditación, por medio de la contemplación, por medio de los mantras, por medio del servicio, diferentes tipos de técnicas para poder controlar la mente, por medio de la respiración, muy importante. Entonces voy a resumirlo para que lo podamos hacer accesible en 3 puntos. Autoobservación sería el primer punto, autodistanciamiento y el tercer punto sería las técnicas de meditación en sí. Primer punto, alimentarnos en la modalidad de la bondad. Y el error que la mayoría de personas cometen es que piensan que solamente se alimentan por la boca, pero realmente nos alimentamos por todos los sentidos de adquirir conocimiento. Nos alimentamos por la boca, nos alimentamos por los ojos, nos alimentamos por el olfato, nos alimentamos por el oído, nos alimentamos por el tacto.
Y además de esto, nos podemos alimentar de tres maneras. Nos podemos alimentar en bondad, sattva, nos podemos alimentar en pasión, rayas, y nos podemos alimentar en oscuridad o en ignorancia, en tamas. Y si nos alimentamos en tamas, la mente va a estar en un estado tamásico, ese estado llamado mudja. Entonces, en ese estado, la mente es obstinada, la mente es letárgica, la mente no tiene capacidad de diferenciar qué es eterno, qué es temporal, qué es el ser, qué no es el ser. Por otra parte, nos podemos alimentar en sattva, en la bondad, comer en bondad, alimentos que no vengan de sufrimiento animal, escuchar en bondad sonidos que armonicen nuestra mente, como los sonidos de la naturaleza, ver en bondad los altares de meditación, la naturaleza, imágenes que nos ayuden a desarrollar compasión y misericordia hacia los demás. Y así, si nos establecemos en la modalidad de la bondad, va a ser más fácil percibir Sat, percibir lo que es eterno. Y ahí vamos a entender que nuestra alma es eterna y que somos el alma, que nuestra relación con el Ser Supremo también es eterna y que el cuerpo es temporal. Eso es la cualidad que se desarrolla a través de alimentarse en la bondad, la que nos permite tener contacto con el ser, y allí entonces es más fácil meditar o enfocar la mente en un objeto de meditación. Eso se llama Nirodham. Y finalmente, en una etapa muy avanzada de la práctica espiritual, de la práctica de la meditación, alcanzar el Samadhi, que es el estado de supraconciencia, el estado de despertar espiritual. Por lo tanto, tenemos que alimentarnos en la modalidad de la bondad, porque la modalidad de la bondad nos lleva a la armonía, nos lleva a la luz, nos lleva al balance, nos lleva al equilibrio y a la pureza. Y tenemos gradualmente que eliminar la modalidad de la ignorancia de nuestras vidas, porque esa modalidad nos va a llevar al letargo, la pesadez, la oscuridad. Entonces, mis queridos amigos, mis queridas amigas, en este momento, sinceramente, así como las redes les podemos dar un buen uso, que es lo que estoy haciendo en este momento, una charla útil para todos, libre, que nos podemos conectar, podemos iluminarnos, podemos compartir. Asimismo, hay también muchos elementos dentro de las redes sociales que son perturbadores. Entonces vemos mucha sexualización en las redes sociales del cuerpo de la mujer, del cuerpo del hombre también. Escuchamos muchos sonidos en la modalidad de la ignorancia, como le decía a unos estudiantes la semana pasada, el reggaetón es música para sexópatas, y pues la persona que escucha todo el tiempo esto se va a afectar psicológicamente, se va a afectar mentalmente, y esto no es una exageración. Una estudiante mía la semana pasada nos comentó, ella es trabajadora social y trabaja en una comisaría de familia, y nos dijo que cada vez en Bogotá estaban alarmados por el incremento de denuncias de abusos sexuales a niños de 2, 3, 4 y 5 años. Y en su mayoría estos abusos son propiciados por los mismos miembros de la familia. Entonces, ¿de dónde viene esto? Esa persona se está alimentando de unas ondas mentales perturbadoras, que generalmente son la música del reggaetón, generalmente es ver pornografía en las redes, y todo esto va trastornando la inteligencia, va trastornando la mente. Y por otra parte, si escuchamos mantras, si nos alimentamos con alimentos en la bondad, frutas, vegetales, cereales, agua pura, si hablamos palabras que sean veraces, que no agiten innecesariamente a los demás, si recitamos las escrituras sagradas, entonces nuestros sentidos se van a establecer en el plano de la bondad, y así vamos a poder controlar la mente incluso estando en la mayor de las crisis. Tenemos que aprender a estar en el punto cero, en el ojo del huracán, y no ser influenciados externamente. En el Bhagavad Gita se da la analogía de la flor de loto que nace en el fango, pero surge por encima del fango y siempre permanece pura, blanca y brillante, sin contaminarse por el fango y sin ser tocada por el agua. El segundo punto es aceptar y rechazar, que está relacionado con este primero. Entonces, ¿qué acepto y qué rechazo?
cuál es el filtro que tengo, cómo organizo la información que entra a mi cerebro, cómo organizo la información que sale, qué es benéfico para mí y qué no es benéfico para mí. Y hay una escritura llamada el Vaishnava Tantram en el cual se describe cuáles son los principios para rendirse al Ser Supremo, para poder avanzar espiritualmente. Y los dos primeros pilares de este proceso de rendición amorosa del alma hacia la divinidad es Anyakulasha Sankalpa Pratikulya Vivarjanam. Anyakulasha Sankalpa, Sankalpa es un voto, una resolución, ¿ok? Pero la mente tiene dos estados, Sankalpa y Vikalpa, como cuando tú abres YouTube y te salen 50 opciones de videos, eso es Vikalpa, y tú empiezas a mirar, quiero ver esto, mejor veo esto, mejor esto, y Sankalpa es cuando tú ya escoges algo que quieres ver, y eso va a depender de tu estado de conciencia. Entonces, Anukulasha Sankalpa es escoger o aceptar solo lo que es favorable para, en el caso de la rendición a Dios, para rendirme a Dios, y en el caso de controlar la mente, aceptar todo lo que sea favorable para mi equilibrio mental, para mi equilibrio emocional, para mi salud física, y dejar de lado, ¿sí? Praticulia hacia Varjanam, dejar de lado todo lo que no me permite mi crecimiento espiritual, mi armonía física, mi armonía mental, mi armonía espiritual. Y en muchos casos esto va a ser un reto para la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque tal vez tu familia no se alimente de la mejor forma posible y tendrás que pues decirle a la familia no puedo consumir estos alimentos, o tendrás que esforzarte por tú mismo hacer tu propia comida y ofrecerla al Ser Supremo en un altar de meditación. Y tal vez pues tus amigos te dicen vamos a ir a una fiesta y vamos a consumir alcohol y vamos a pasarlo muy bien, y tendrás que decir no es el ambiente favorable para mi crecimiento espiritual, entonces mis queridos amigos, no puedo acompañarlos esta vez. Y tal vez algunas personas tendrán que cerrar su Facebook o cerrar su Instagram. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo adictos a hacer scroll y así pierden inútilmente su tiempo, y también entonces entran en sus mentes imágenes que no son lo más favorable para su vida, para su crecimiento. Pero por otra parte, cuando tú dejas de lado algo, entonces vienen nuevas cosas a tu vida. Tú no puedes llenar un vaso que ya está lleno, tú tienes primero que vaciar el vaso para volverlo a llenar. Entonces, nosotros no estamos interesados simplemente en rechazar el mundo material, sino en aceptar conocimiento espiritual, y de esa manera, si tú aceptas un conocimiento superior, vas a poder experimentar Ananda, vamos a poder experimentar felicidad espiritual, y a través de esa felicidad espiritual vas a tener cada vez más amor, más claridad mental, más claridad emocional y más claridad hacia todos los seres que te rodean. Entonces, este es el segundo paso. Tienes que hacer una lista y decir, esto es tóxico para mi crecimiento espiritual y tengo que dejarlo de lado. Y tienes que decir, esto es favorable para mi balance, para mi equilibrio, para mi salud, y tienes que aceptarlo. El siguiente punto es ubicarnos en el aquí y en el ahora. Porque la vida es aquí y ahora. Porque meditar no se puede en el pasado, tienes que estar en el momento presente para practicar la meditación. Porque compartir con tu familia un momento de calidad es sentarte con ellos, mirarle a los ojos y tener una conversación en el cual hay un diálogo amoroso, y no estar sentado en el comedor viendo las redes, viendo el celular sin ni siquiera mirar a los ojos a la otra persona. Por lo tanto, hay algo que se llama mindfulness, que está muy de moda, que lo han desarrollado algunos monjes budistas o personas que gustan del budismo, y pues han hecho estudios muy interesantes en Harvard respecto a cómo el mindfulness ayuda al cerebro a que funcione mejor, ayuda a que la mente funcione mejor. Pero déjenme decirles que esto no es un invento de ahora, el mindfulness. Eso ha sido descrito desde hace 5000 años en el Bhagavad Gita. En el capítulo 6, que es el capítulo que trata de las técnicas del Dhyana Yoga, de cómo controlar la mente a través de la meditación, el texto 27 dice, de lo que sea y de donde quiera que la mente deambule, debido a su naturaleza inestable, entonces estiras estable
y cuando algo que no es estable, entonces está fluctuando como un barco que se está meciendo todo el tiempo de aquí para allá, o una llama de una vela que se está moviendo porque hay viento. Y por otra parte, la mente es chánchala. Entonces, chánchala es vacilante, siempre va y viene, va y viene. Y esas fluctuaciones las experimentamos todos a cada momento de nuestra vida. Entonces, de donde quiera que la mente deambule, ¿sí? Vacile debido a su naturaleza inestable, yo debo apartarla y colocarla de nuevo bajo el control del ser. Es decir, colocar la rienda al caballo. Decir, ok, la inteligencia, el ser, tienen que gobernar a la mente, no ser gobernados por la mente. Entonces tenemos los 5 elementos que constituyen nuestro cuerpo físico: la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Superior a esto, entonces está la mente. Superior a la mente está el intelecto. Superior al intelecto está el ego. Y superior al ego está el ser. Y si yo me establezco en el ser, entonces en la inteligencia espiritual voy a poder controlar la mente. Ahora, algo importante, esto es un proceso gradual, eso no es en automático, ¿sí? ¿Por qué? Porque para domar la mente tú requieres un tiempo, requieres una técnica, requieres paciencia y requieres entrenamiento. Después de que el señor Krishna le explica esto a Arjuna en el Bhagavad Gita, ¿qué le responde a Arjuna? Oh Krishna, este proceso que me has entregado no considero que sea práctico, porque controlar la mente es más difícil que controlar el viento que sopla por doquier. ¿Quién puede controlar el viento? Nadie. Pero después de esto el señor Krishna le contesta a Arjuna: lo que tú dices es verdad, no es fácil controlar la mente, no lo vas a lograr de un día para otro, pero a través de desapego apropiado o la renuncia de esas cosas desfavorables de manera apropiada, cuerda, coherente, y a través de la práctica continua de los procesos espirituales, gradualmente tú vas a poder controlar la mente. Es decir, sí es posible. Entonces hay una historia muy bonita de los Vedas en la cual se explica que habían unos caballos salvajes muy poderosos, muy hermosos, y el rey quería domar esos caballos y dejarlos pues para su reino. Entonces él llamó al mejor domador de caballos de su reino y le dijo: mira, doma estos caballos. Y pues él intentó domar estos caballos y los caballos lo golpearon, se fracturó el cuerpo, y él dijo: no, estos caballos son indomables, yo no puedo hacer esto. Después llamó a los otros domadores del reino y corrieron con la misma suerte. Salieron malheridos porque los caballos eran muy briosos y muy difíciles de domar. Y después de esto, entonces dijo: el que sea capaz de domar estos caballos va a recibir una gran fortuna que le voy a entregar. Y allí apareció un muchacho y todos se rieron de él porque dijeron: si los grandes domadores de caballos del reino no pudieron, este pobre muchacho, ¿qué va a poder hacer con ellos? Y él dijo: mi querido rey, yo voy a domar tus caballos, pero tienes que darme un año de espera. Esa es la condición. Si no, no me comprometo. Y pues viendo que ya todos los domadores de caballo habían desistido de esta empresa, entonces el rey dijo: ok, voy a aceptar, entonces llévate los caballos. Y después de un año llegó el montado sobre un caballo y atrás todos los caballos en línea, y entraron al palacio y dijeron: acá está mi querido rey, tus caballos totalmente domados. Y el rey quedó sorprendido, glorificó a este muchacho y además de esto pues cumplió con su promesa y le dio lo prometido. Pero después de eso obviamente todos estaban muy intrigados y le preguntaron: oh mi querido joven, ¿cómo hiciste tú para domar estos caballos que eran tan briosos y ningún domador pudo en el reino? Él dijo: mira, yo no intenté domarlos a la fuerza, ni precipitadamente, de un día para otro, que fue lo que hicieron los domadores por ganar tu beneplácito. Yo lo que hice fue, me los llevé, y entonces yo no los forzaba y yo compartía con ellos, y así poco a poco me gané su confianza. Y cuando ellos comían el pasto, yo me sentaba y comía de mi vianda. Y cuando ellos iban a un pozo, yo tomaba también agua del pozo con ellos. Y así gradualmente ellos empezaron a confiar en mí. Después de eso, entonces cuando ya me aceptaron dentro de su manada, gradualmente entonces empecé a acariciarlos. Después de eso, entonces les coloqué la silla.
Después, 1 o 2 meses después, entonces me monté encima del caballo. Después de eso le coloqué el freno y suavemente empecé a manejar el freno y así poco a poco los caballos se dieron cuenta que yo los trataba bien, que yo era de la manada, que yo era uno de los suyos, que yo los quería, que no les daba mala vida y gradualmente ellos se dejaron domar. Por lo tanto, de esta historia podemos aprender que es inútil pensar que vamos a controlar la mente de un día para otro. Es inútil pensar que nos vamos a volver en yogis o trascendentalistas de un día para otro. Esto va a requerir un proceso. Esto va a requerir paciencia. Esto va a requerir un método. Y además de esto, perseverancia. ¿Por qué? Porque en algunos momentos de la vida, entonces la mente nos va a derrotar, por así decirlo, y en otros momentos vamos a controlar la mente y convertirla en nuestra aliada en nuestro proceso espiritual. Ahora, tener la mente en el aquí y en el ahora no significa necesariamente que no tenemos una perspectiva histórica. No, hay que manejar la perspectiva histórica. ¿Qué es la historia? Es el análisis del presente para poder comprender el pasado y poder proyectar un futuro mejor. Entonces, está bien. En algún momento tengo que ir hacia el pasado y consultar allí con la inteligencia para tomar una decisión en el momento presente. Y también, pues, una persona inteligente tiene que tener metas a corto, a mediano y a largo plazo. Incluso las personas más inteligentes, ellos tienen metas para la próxima vida o incluso para su vida eterna, para su relación eterna con la divinidad. No están cultivando solo para esta vida, están cultivando para su próxima vida. Por lo tanto, sí se requiere una perspectiva histórica, pero es muy importante que tengamos la mente en el momento presente, que es el único momento que en última instancia existe. Por otra parte, entonces, para practicar yoga, para practicar meditación, para practicar dhyana yoga, la ciencia de la meditación, es importante ser regulados en nuestros hábitos. ¿Por qué? Porque es muy difícil que si tú tienes una vida desordenada, si tú eres vulgar, si tú comes comida chatarra, si tú escuchas cualquier tipo de música, si ves películas con mensajes obscenos, con violencia, te sientes a meditar en el mantra Om o en una técnica específica y tu mente esté clara, enfocada, sin ninguna perturbación. Eso no existe. Entonces, dependiendo de cómo llevas tu día a día, así va a ser la calidad de tu meditación. Y por lo tanto, en las diferentes áreas de tu vida tienes que mantener balance, equilibrio y control. Y en este mismo capítulo 17, del capítulo 6, perdón, del Bhagavad Gita, el texto 17, nos habla de la importancia de la regulación, de la autorregulación y del autocontrol. La práctica de yoga destruye las miserias materiales de quien es moderado en su alimentación y en su recreo. Es decir, tiene que haber un momento para descansar, para recrearse, pero obviamente conscientemente. De quien es equilibrado en su trabajo y regulado en el sueño y en la vigilia. Entonces es muy importante que respetes tu tiempo, que respetes tu anatomía, que respetes tu fisiología, que respetes el regalo que te ha dado Dios, que es tener este maravilloso cuerpo humano. Y tienes que tener un tiempo para trabajar. Claro, el que no trabaje no puede comer, dice la Biblia. Y en el Bhagavad Gita, el señor Krishna dice que el que no trabaja ni siquiera puede mantener su existencia física. Por lo tanto, necesitas un momento para poder trabajar. Pero también es importante un tiempo de recreo de calidad, de descanso. Pero para la mayoría de personas que es la pausa activa, sacar el celular y empezar a ver las redes. Entonces, hay un momento en el cual necesito un descanso de calidad. Por otra parte, entonces si yo como en exceso, voy a tener problemas. Atyahara. Si yo como en deficiencia, voy a tener problemas. Por otra parte, si yo duermo mucho, entonces mi mente va a estar tamásica, en ignorancia y no voy a poder meditar. Pero si yo no duermo lo suficiente, se va a alterar mi sistema nervioso, se va a alterar mi cerebro, el sistema linfático, que es el que detoxifica el cerebro, no va a funcionar apropiadamente y voy a terminar con alguna enfermedad. Y este punto es muy importante, pero yo sé que es muy difícil, porque estamos viviendo en un momento histórico en el cual fácilmente las personas se van hacia los opuestos. Pero acá el yoga nos dice, busca el equilibrio, busca el balance y busca la integración. Y de nuevo, hay cosas que
los demás pueden hacer por ti. Por ejemplo, yo no quiero lavar la loza, entonces yo trabajo duro y pago a una persona para que me ayude a lavar la loza en la casa. Ok, no hay ningún problema. Pero yo no le puedo pagar a alguien porque haga ejercicio por mí. Entonces yo no le puedo decir a alguien, oye, es que yo no quiero ir a entrenar al gimnasio, entonces yo te voy a pagar para que tú entrenes por mí. Pues sí, él va a ir a entrenar, pero el beneficio va a ser para él, no va a ser para mí. Yo no le puedo pagar a alguien para que medite por mí. Entonces oye, yo no quiero ir a cantar mis mantras, ¿tú puedes cantarlos por mí? Sí, él lo puede cantar, pero el beneficio va a ser para él, no va a ser para mí. Por lo tanto, hay cosas que tienes que hacer por ti mismo. ¿Y qué es esto? Ser regulado en tus hábitos de comer, dormir, trabajar y recrearte. Y de esa manera, entonces, es más fácil poder sentarte en armonía a practicar las técnicas de meditación. Si no, va a ser muy difícil. Otro punto, la tolerancia. Y déjenme decirles que la tolerancia no es un lujo, la tolerancia es una necesidad, es algo de suma importancia para sobrevivir. Porque como les explicaba, por las características de esta era, la gente se irrita y pelea por la mínima circunstancia. Ustedes se dan cuenta, uno sale a conducir el carro, entonces de repente alguien lo cerró y ya hay un problema. Alguien entonces no le dio el paso, hay un problema. Alguien miró, hay un problema. Todo el tiempo estamos buscando riña. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas están influenciadas por la pasión y por la ignorancia en esta era y no es algo que tú puedas cambiar. Tú no puedes cambiar al otro, tú puedes cambiarte a ti mismo y desde tu propio ejemplo puedes entonces dar una buena impresión a los demás. Y hay una oración muy bonita, pues que se la han atribuido a San Francisco de Asís, pero las fuentes dicen que es del doctor Reinhold Niebuhr, del Seminario Teológico de la Unión, y es conocida como la oración de la serenidad, que incluso es muy famosa porque se canta, se ora en todos los grupos de NADA, de Narcóticos Anónimos, de Alcohólicos Anónimos, y la oración dice así: Dios, concédeme la serenidad o la tolerancia para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, ¿qué puedes cambiar? Tu cara de palo. Puedes sonreír. Eres más bonito cuando sonríes. ¿Qué puedes cambiar? Tu desorden. Eso lo puedes cambiar. ¿Qué puedes cambiar? Mejorar tu alimentación. Si eres un adulto, tal vez un niño pues tiene que comer lo que los papás le digan, pero si no es un adulto, uno puede optar por una alimentación mejor para su vida. Como mi padre me decía, es que usted molesta mucho con el tema de la alimentación. El que come de todo no muere de hambre. Y yo le decía, no, papá, el que come de todo es un marrano, porque el marrano es omnívoro. Pero el ser humano debe comer de acuerdo a su anatomía, fisiología y estado de conciencia. Y los primates que comen, los primates son frugívoros y herbívoros. Se alimentan de frutas, se alimentan de vegetales y de nueces o semillas. Entonces, cada uno debe comer de acuerdo a su propia anatomía, fisiología y estado de conciencia. Pero hay cosas que yo no puedo cambiar. Entonces, yo puedo cambiar la inseguridad en Bogotá en este momento. Yo puedo cambiar el sistema de transporte en ese momento en Bogotá. Incluso ahorita hay una gente que está haciendo promesas como alcaldes y van a pasar 4 años después y ellos tampoco pudieron solucionar esas cosas. Pueden hacer algún avance. No estoy diciendo que no, pero que vayan a cambiar por completo la inseguridad, que vayan a cambiar el caos de la ciudad, que vayan a cambiar el mundo, no es posible. Unas estudiantes me decían, ¿y qué podemos hacer nosotros por lo de la guerra que va a estallar ahorita en Palestina? Yo les decía, no pueden hacer nada. Esa es la realidad. Pues ustedes no ser violentas, eso es lo que pueden hacer, no pelear en su hogar, ser pacíficas, ser amorosas, ser comprensivas, ser tolerantes, pero de resto, pues no está en sus manos el cambiar el destino de lo que está pasando en Palestina. Pero si yo cambio mi nivel de conciencia, lo que yo veo alrededor va a cambiar, porque no es que nosotros estemos en el mundo está dentro de nuestra mente porque el mundo es un reflejo de nuestro estado de conciencia. Y todos los conflictos que vemos en el exterior son los conflictos que aún no hemos podido resolver internamente. Y para eso vienen esos conflictos, para aprender a desarrollar tolerancia y tener discernimiento. ¿Qué puedo cambiar? Y coloco 100% mi energía positiva para hacerlo. ¿Qué no puedo cambiar? Y simplemente tengo que tolerar la situación sin frustrarme. Y al respecto hay un mantra muy hermoso del Bhagavad Gita que nos habla del desarrollo de la tolerancia.
Matrash Parshas tu Kaunteyas y Toshna Shuka Dukada, Agama Payitu Enitias Tanti Tikshasva Bharata. La aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo es como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. Entonces, mis queridos, mis queridas, todo esto es temporal. Por lo tanto, tienes que aprender a tolerarlo, porque un día amanece lloviendo y el otro día amanece soleado. Porque un día vas a tener salud y otro día vas a estar enfermo. Porque un día vas a estar con tus seres queridos y el otro día tus seres queridos van a desencarnar, van a partir de acá. Y si tú no aprendes a tolerar esa situación y entiendes que es temporal y que es eterno, todo el tiempo vas a estar en conciencia de víctima, lo cual no es favorable para controlar la mente. El otro punto, ya llegando al final de nuestra charla del día de hoy, es ser agradecidos. ¿Por qué? Porque en el Bhagavad Gita se explica que la persona que todo el tiempo se está quejando es una persona que está influenciada por la modalidad de la ignorancia. Mientras que la persona que es agradecida desarrolla la virtud de la compasión, de la misericordia, de la bondad en su corazón. Por otra parte, yo sé que se nos ha enseñado en la mayoría de religiones a pedir cosas a Dios. Pero realmente la oración de ir y arrodillarnos ante Dios o a la iglesia o al templo y pedirle cosas, Dios dame esto, Dios dame esto, Dios dame aquello, es simplemente no comprender nuestro karma y no entender que Dios nos ha dado lo que nos corresponde. Por lo tanto, tú estás dudando de la inteligencia de Dios, quien es Sarvagya, quien es 100% pleno, inteligente, omnisciente. No, Dios te dio la inteligencia que te corresponde, el cuerpo que te corresponde, los papás que te corresponden, la esposa que te corresponde, los hijos que te corresponde, la billetera que te corresponde, de acuerdo a tu karma y de acuerdo a una lección que tienes que aprender en esta vida. Por lo tanto, para trascender el karma, lo primero que tengo que hacer es aceptarlo. Y desde allí, entonces, cambiar la conciencia de víctima y entrar en la conciencia del aprendiz. Por lo tanto, en cambio de pedir cosas a Dios, que es una oración que nos resta energía pránica, porque además Dios no va a complacer todos tus caprichos egoístas, tenlo 100% seguro, la oración que realmente nos llena de amor, nos llena de energía, nos llena de vitalidad es el agradecimiento. Agradece a Dios por todo lo que tienes, agradece por cada inhalación y cada exhalación. Agradece por el alimento, agradece por tu hogar, agradece por tu familia, agradece por las cosas malas que tienen los demás porque son espejos con los cuales puedes aprender y puedes mejorar. Agradece por el amor y por la bondad que te dan los demás. Y de esa forma, al ser agradecido, entonces te vas a convertir en un ser muy querido para todos los demás. ¿Qué es un yogi? En el Bhagavad Gita se explica. Un yogi me ve a mí en todos los seres y ve a todos los seres en conexión con mí. Para esta persona yo nunca estoy perdido, ¿sí? Y además esta persona se convierte en el bienqueriente de los demás. ¿Por qué? Porque él puede ver en cada corazón que está Dios, él puede ver que en cada corazón está el alma, que es parte y porción de Dios, él respeta y es agradecido con la vida. Y de esa manera, entonces, él adquiere una paz permanente en su vida. Finalmente, lo más importante para poder controlar la mente ante la dualidad, en las crisis, en las discordias, en las disputas, ante toda esta polución y contaminación que estamos viviendo es, tienes que distanciarte y establecerte en el ser. No hay otra cura, no hay otra realidad. Tienes que realizar lo que realmente eres. Y para esto, entonces, hay un mantra del Bhagavad Gita, el capítulo 18, el texto 45, que dice: Brahmabhuta prashanatma nasochati nakanshati sama sarveshu bhuteshu madbhakti labhate param. Aquel que realiza su identidad espiritual como Brahman, parte y porción de Dios, parte y porción de la luz divina, parte y porción de la energía espiritual del Creador Supremo,
él entonces experimenta felicidad. Eso se llama Brahma Ananda, la felicidad de realizar que soy un ser eterno y que soy parte y porción de la divinidad. Eso genera mucha felicidad. Pero si yo me quedo ahí identificado con el juego material que va a envejecer, que va a enfermar, que va a morir, pues no voy a encontrar felicidad permanente. Entonces, aquel que realiza su identidad como Brahman se vuelve pleno internamente. Naso Shati Nakan Shati. En ese momento, él no desea poseer nada y tampoco tiene aversión o rechazo hacia nada. Él es ecuánime. Como explica el señor Krishna en el sexto capítulo del Bhagavad Gita, él ve a todo igual, ya sean guijarros, piedras u oro. Y en el siguiente mantra dice, incluso él ve igual a amigos y enemigos. Para él ya no hay amigos ni enemigos. Ve a todos igual. Eso se llama Sama Sarveshu Bhutesu. Aprender a ver a todos con ecuanimidad. Todas las entidades vivientes son partes y porciones de Dios. Y finalmente, Mad Bhakti Lavate Param. En esta alma que tiene este nivel de realización, se desarrolla el sentimiento de poder practicar Bhakti, de poder servir a Dios, de poder meditar en Él. Y automáticamente, al meditar en Él, todas nuestras perturbaciones físicas, mentales, emocionales y espirituales van a ser destruidas por completo. Om Gyanati Mirandasya Gyanangyana Shalakaya Chatsur Militan Yanatasmai Sri Gurave Namaha.